¿Y si te dijera que uno de los libros más pesimistas y melancólicos de la historia no es una confesión de derrota, sino un manual codificado para alcanzar la libertad absoluta? Y si la famosa frase «vanidad de vanidades, todo es vanidad» no fuera un lamento, sino la primera clave de un secreto diseñado para desmantelar la ansiedad y prosperar en un mundo caótico. Estás a punto de entrar en un territorio prohibido para la mente convencional, un espacio donde las palabras que creías conocer revelarán un significado completamente distinto. Durante milenios, este texto ha sido presentado como un sermón sobre la resignación, una advertencia contra la ambición y el deseo. Pero esa es solo la primera capa, la cerradura diseñada para mantener alejados a los que no están listos. Hoy no vamos a leerlo, vamos a descifrarlo. Juntos vamos a desenterrar una verdad ignorada, un conocimiento oculto a plena vista que tiene el poder de reconfigurar por completo la forma en que percibes el éxito, el propósito y la propia naturaleza de la realidad. Lo que nadie explica es que ciertas verdades son tan potentes que deben ser veladas en paradojas para sobrevivir a los siglos. Prepárate, porque lo que vas a descubrir alterará el paradigma con el que mides el valor de tu propia vida. Si sientes que hay una verdad más profunda esperándote, que hay una pieza del puzzle que siempre te ha faltado, entonces quédate. Este viaje es para ti. El guardián del sistema es una figura poderosa y sutil. No lleva armas ni corona, sino que se viste con el manto de la tradición, la autoridad académica y la interpretación aceptada. Durante siglos, este guardián ha custodiado el libro de Eclesiastés, presentándolo al mundo como el testamento final de un rey anciano y desilusionado. La narrativa oficial es simple y efectiva. El hombre más sabio y rico del mundo, Salomón, lo tuvo todo y al final de su vida concluyó que todo esfuerzo humano bajo el sol es inútil, una persecución del viento. Este mensaje, repetido en incontables sermones, ensayos filosóficos y clases de literatura, ha moldeado la psicología colectiva de Occidente de formas que apenas empezamos a comprender. Fomenta una especie de parálisis noble, una resignación santificada. ¿Para qué luchar? ¿Para qué innovar? ¿Para qué buscar la excelencia si al final todo es vanidad? Este paradigma es increíblemente útil para cualquier estructura de poder que requiera una población dócil. Al internalizar la idea de que la búsqueda de poder, conocimiento o riqueza en este mundo es una empresa vacía, el individuo renuncia a su soberanía personal y la cede a un sistema mayor, ya sea religioso o estatal, que le promete una recompensa en un futuro intangible, en un más allá. Es el mecanismo perfecto de control, neutralizar la ambición en su misma raíz filosófica, convirtiendo una obra de profunda psicología humana en un himno a la impotencia. El misterio no es que esta interpretación exista, sino que haya sido tan universalmente aceptada sin un análisis crítico más profundo. ¿Cómo es posible que una mente como la que se atribuye a Salomón, un estratega, un constructor, un poeta, dedicara su legado final a un simple lamento nihilista? Sería como si un maestro de ajedrez, tras una vida de victorias, escribiera un libro concluyendo que mover las piezas no tiene sentido. Es una contradicción tan flagrante que debería haber hecho saltar todas las alarmas. Pero el guardián del sistema es hábil, ha sabido enfatizar la melancolía del texto, su belleza poética y su aparente sabiduría sobre la fugacidad de la vida, ocultando así su núcleo operativo, su verdadera función. Nos enseñaron a admirar la jaula por sus barrotes dorados, sin preguntarnos nunca si en realidad contenía una llave. Lo que viene ahora es el primer intento de forzar esa cerradura. Para entender el código,
Primero debemos entender al codificador, el autor de Eclesiastés, conocido por el título hebreo Kohelet, que se traduce como el que congrega o el predicador. No era un anciano deprimido sentado en un trono polvoriento. Esa es la caricatura que nos han vendido. Debemos imaginarlo de otra manera, como un maestro estratega de la mente humana, un psicólogo profundo que vivió en una era de poder absoluto y fragilidad extrema. Este sabio olvidado, ya fuera el propio Salomón o alguien que adoptó su voz, se enfrentaba a un problema monumental: cómo transmitir una sabiduría revolucionaria y potencialmente subversiva de una forma que pudiera sobrevivir a la censura de imperios, a la quema de bibliotecas y a la distorsión de los dogmas a lo largo de los milenios. No podía escribir un manual directo titulado «Cómo alcanzar la invulnerabilidad psicológica y liberarse del control social». Un texto así habría sido destruido en una generación. La verdad directa es frágil. La verdad codificada en un enigma, sin embargo, es casi indestructible. Así que eligió el método más brillante posible, un troyano filosófico. Creó un texto que, en su superficie, parecía apoyar el statu quo. Un texto que los guardianes del sistema mirarían y dirían: «Ah, sí, esto es útil». Enseña a la gente a no desear demasiado, a aceptar su suerte. Podemos usarlo. Y así lo hicieron. Pero bajo esa capa de pesimismo aparente, el Kohelet ocultó un manual de operaciones para la mente, un sistema operativo para la libertad interior. Usó el lenguaje de la desesperanza para señalar el camino hacia una esperanza inquebrantable. Usó la melancolía como un camuflaje para la alegría más radical. Este conocimiento oculto estaba protegido no por muros o guardias, sino por la propia aversión humana a mirar de frente a las verdades incómodas. La mayoría de la gente, al leer «Todo es vanidad», siente una punzada de tristeza y cierra el libro. Solo el verdadero buscador, aquel que siente que algo no encaja en esa explicación simplista, se detiene y se pregunta: ¿qué significa realmente vanidad? ¿Por qué esta insistencia, esta repetición casi obsesiva? El sabio olvidado sabía que su mensaje no era para todos. Era un legado para las futuras generaciones de buscadores, para aquellos individuos que, sintiendo el peso del mundo y la tiranía de las expectativas, buscarían algo más que las respuestas prefabricadas. Dejó un mapa del tesoro disfrazado de elegía, un secreto susurrado a través de los siglos, esperando a los oídos correctos. Aquí es donde comienza la revelación, la palabra que ha sido la piedra angular de la interpretación pesimista. La palabra que ha definido el tono de todo el libro es la palabra hebrea Hebel, traducida casi universalmente como vanidad. Y esta traducción es, en el mejor de los casos, una simplificación grosera y, en el peor, una distorsión deliberada. La palabra Hebel no significa primariamente sin sentido o inútil en el sentido de carente de valor. Su significado literal, concreto y visual es vapor, aliento, niebla, humo. Es algo efímero, intangible, fugaz y, lo más importante de todo, incontrolable. Imagina el vaho de tu aliento en un día frío. Puedes producirlo, puedes verlo por un instante, pero no puedes agarrarlo, no puedes retenerlo, no puedes ordenarle que permanezca. Se disipa. Eso es Hebel. Este no es un pequeño matiz semántico, es un cambio de paradigma que hace que todo el edificio de la interpretación tradicional se derrumbe. El Kohelet no está haciendo una declaración sobre el valor de las cosas, no está diciendo que tu trabajo, tus ambiciones, tus relaciones o el conocimiento no valgan nada. Está haciendo una declaración sobre tu capacidad de control sobre ellas. Cuando dice que la sabiduría, la riqueza, el placer, el trabajo y la vida misma son Hebel, no está diciendo que son despreciables. Está diciendo: todo esto es como el humo, no puedes controlarlo.
el resultado final de tu trabajo, el reconocimiento que recibes, la opinión que los demás tienen de ti, el futuro, la duración de tu propia vida. Todo eso es Hebel, vapor, incontrolable. ¿Sientes el cambio? La angustia existencial no proviene de la falta de sentido de la vida. Proviene de nuestro intento desesperado y agotador de controlar lo incontrolable. La psicología moderna ha tardado 2000 años en llegar a una conclusión similar, con conceptos como la dicotomía del control en el estoicismo o la aceptación radical en las terapias de tercera generación. El Kohelet lo codificó en una sola palabra. Esta verdad ignorada Cada vez que el texto es la dice primera vanidad, llave. Debemos leer vapor o incontrolable. De repente, el libro deja de ser un lamento y se convierte en un diagnóstico preciso de la condición humana y la causa fundamental del sufrimiento psicológico. No nos dice no actúes, nos dice actúa, pero entiende que el resultado es vapor. No nos dice no ames, nos dice ama, pero entiende que no puedes controlar el corazón del otro. Este es el secreto que lo cambia todo. No se trata de valor, se trata de control. Y la comprensión de esta diferencia es el primer paso hacia la auténtica libertad. Con la llave de Hebel en la mano, podemos abrir una de las cámaras más famosas y malinterpretadas del texto, el poema sobre los tiempos. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. La interpretación tradicional, la del guardián del sistema, nos presenta esto como una expresión de fatalismo. Nos dice que somos marionetas en manos del destino, que no hay nada que podamos hacer más que aceptar pasivamente los ciclos que se nos imponen. Es una lectura que induce a la pasividad. Pero a la luz del código, este pasaje se transforma de una sentencia de prisión a un mapa estratégico del terreno de la realidad. El sabio olvidado no está diciendo resígnate, está diciendo reconoce las estaciones de la vida, las mareas de la existencia. Un agricultor sabio no intenta plantar en pleno invierno, no malgasta su energía luchando contra la estación. En su lugar la entiende, sabe que hay un tiempo para arar, un tiempo para sembrar, un tiempo para esperar y un tiempo para cosechar. Su éxito no reside en doblegar las estaciones a su voluntad, sino en alinear sus acciones con la naturaleza de la estación en la que se encuentra. Esto es psicología humana de alto nivel. ¿Cuánta de nuestra ansiedad y agotamiento proviene de intentar plantar cuando es tiempo de arrancar? De aferrarnos a algo cuando es tiempo de dejar ir, de intentar forzar la risa cuando es tiempo de llorar. Este poema no es una oda a la impotencia, es un manual de eficiencia energética para el alma. Nos enseña a dejar de malgastar nuestra fuerza vital en batallas contra la realidad misma. La aceptación radical de la que hablan psicólogos como Marshall Linehan no es pasividad, es la forma más elevada de inteligencia práctica. Es la capacidad de ver la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera, para poder actuar de la manera más efectiva posible dentro de ella. El Kohelet nos está dando un mapa de los patrones invisibles que gobiernan la existencia. Nos dice que hay ritmos y ciclos. En lugar de resistirte a ellos, apréndelos. Surfea la ola en lugar de intentar detenerla. Esta revelación tiene una aplicación directa y demoledora en nuestra vida. Significa que hay momentos para la ambición y momentos para el descanso, momentos para hablar y momentos para callar, momentos para construir y momentos para deconstruir. La sabiduría no consiste en tener siempre la misma estrategia, sino en saber qué estrategia aplicar en cada tiempo. El texto no nos quita el poder, nos enseña dónde reside el verdadero poder, no en controlar los tiempos, sino en dominar nuestras acciones dentro de esos tiempos.
Ahora que entendemos el terreno, los ciclos, debemos enfrentarnos al verdadero adversario. Y no es un enemigo externo, es el antagonista invisible que vive dentro de cada uno de nosotros. Es esa voz incesante, ese condicionamiento social que hemos internalizado desde la infancia y que nos susurra una mentira tóxica. Tu valor depende de tus resultados. Es la tiranía de la expectativa. Este es el paradigma que nos mantiene atrapados en un ciclo perpetuo de ansiedad y esfuerzo. Trabajamos sin descanso, no por el placer del trabajo, sino por el resultado que esperamos obtener, el ascenso, el reconocimiento, la riqueza. Nos esforzamos en nuestras relaciones no por el gozo de la conexión, sino por la validación que esperamos recibir. Vivimos en un futuro perpetuo, posponiendo nuestra paz y nuestra felicidad hasta que alcancemos esa meta, ese hito, ese logro. Y el Qoheleth, con una precisión quirúrgica, diagnostica esta enfermedad del alma en una de sus frases más enigmáticas. Vi que la carrera no es de los ligeros, ni la guerra de los valientes, ni el pan de los sabios, ni las riquezas de los prudentes, ni el favor de los elocuentes, sino que el tiempo y el azar acontecen a todos. La interpretación superficial ve esto como puro cinismo, pero el sabio nos está entregando la herramienta de liberación más poderosa que existe, el desapego del resultado. Nos está demostrando con una lógica implacable que no existe una conexión garantizada entre tu esfuerzo y el resultado final. Puedes ser el más rápido y tropezar. Puedes ser el más valiente y caer. Puedes ser el más sabio y morir de hambre. ¿Por qué? Porque entre tu acción y el resultado hay una variable inmensa e incontrolable que él llama tiempo y azar, y que nosotros podríamos llamar complejidad, suerte o simplemente Hebel, vapor. La sociedad del hustle, la cultura del rendimiento, se basa en la negación de esta verdad. Nos vende la ilusión de un control total. Si trabajas lo suficiente, si eres lo bastante bueno, el éxito está garantizado. Y esta mentira es la fuente de una inmensa culpa y sufrimiento. Cuando fracasamos, no culpamos al azar o a la complejidad, nos culpamos a nosotros mismos. El código de Pin Eclesiastés nos libera de esta carga. No dice, no corras la carrera o no luches en la guerra. Dice, corre con todo tu ser, lucha con toda tu valentía, pero desvincula tu identidad y tu paz interior del resultado final, porque ese resultado no te pertenece por completo. Esta es una revelación que dinamita los cimientos de la ansiedad moderna. Si tu valor no está en juego en cada proyecto, si el fracaso es solo un resultado posible y no un veredicto sobre quién eres, ¿con qué libertad, con qué audacia podrías actuar? Este es el punto de virada, el momento en que todas las piezas encajan y la estructura oculta del texto se revela en toda su magnitud. La frase que ha sido el epítome del nihilismo durante milenios, la frase que abre y casi cierra el libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no es una conclusión, no es un suspiro de derrota, es un mantra de poder, es un acto de guerra psicológica contra el antagonista invisible, es la fórmula que el sabio olvidado nos legó para aniquilar la ansiedad en su origen. Repitámosla ahora con el código descifrado. Hebel, Hebelim, Hakol, Hebel. Vapor de vapores. Todo es vapor. No es una declaración sobre el mundo, es una instrucción para tu mente. Es un ejercicio activo, una elección consciente. Imagina que te enfrentas a una situación que te genera una angustia inmensa, una presentación importante, el miedo al juicio de los demás, la incertidumbre sobre el futuro de tu relación, la preocupación por tu salud. La mente, condicionada por el sistema, se obsesiona con el resultado, intenta controlar lo incontrolable, y en ese momento, el código te ofrece un arma. Respiras hondo y declaras internamente, el resultado de esta presentación es vapor.
La opinión que los demás tengan de mí es vapor. Lo que suceda mañana es vapor. No estás diciendo que no te importe o que no vayas a esforzarte. Estás haciendo algo mucho más radical. Estás separando quirúrgicamente tu ser de aquello que no puedes controlar. Estás retirando tu energía psíquica de la esfera del Hebel y reenfocándola al 100% en la única esfera que te pertenece, tus acciones en el momento presente. ¿Qué puedes hacer ahora? Preparar la presentación lo mejor posible. ¿Qué puedes hacer ahora? Ser honesto y vulnerable en tu relación. ¿Qué puedes hacer ahora? Cuidar tu cuerpo con los medios a tu alcance. La acción es tuya. El resultado es vapor. Este es el conocimiento oculto en su forma más pura. La famosa frase no es una descripción pasiva de la realidad, es una herramienta activa para gestionarla. Es un acto de soberanía mental. Cada vez que la usas, estás trazando una línea en la arena de tu mente entre lo que es tuyo y lo que no. Y en ese espacio liberado de la tiranía del resultado, encuentras una paz y una claridad que no dependen de las circunstancias externas. Ya no necesitas que el mundo te dé permiso para estar en paz. Te lo das tú mismo. Esta revelación no solo reescribe el libro de Eclesiastés, tiene el potencial de reescribir el guión de tu propia vida. Con el código descifrado y el mantra de poder activado, podemos empezar a construir, no sobre la arena movediza de los resultados, sino sobre la roca sólida del proceso. El Kohelet, tras desmantelar sistemáticamente nuestras ilusiones de control, no nos deja en un vacío. Nos ofrece una alternativa, una nueva fuente de sentido y prosperidad, y la repite una y otra vez a lo largo del libro como un estribillo de sabiduría. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y hallar placer en su trabajo. A primera vista, esto puede sonar a un simple hedonismo, a una invitación a la resignación y a los placeres sencillos, pero es mucho más profundo. Es la tercera y última pieza del código. La única prosperidad real se encuentra en el compromiso total con el momento presente. Después de declarar como vapor todo lo que es futuro, resultado, opinión ajena, ¿qué nos queda? Nos queda el ahora, nos queda el acto mismo, la textura del pan, el sabor del vino, el desafío y la satisfacción del trabajo bien hecho. El sabio nos está enseñando a reubicar nuestra fuente de recompensa. La sociedad nos entrena para buscar la recompensa en el futuro. La felicidad llegará con el ascenso, la paz con la jubilación, la satisfacción con el reconocimiento. El código de Eclesiastés invierte esta lógica. La recompensa no está al final del camino. La recompensa es el camino. La plenitud no es un destino, es la calidad de tu atención mientras caminas. Este paradigma se conecta directamente con el concepto de estado de flujo del psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Ese estado de inmersión total en una actividad en el que el tiempo parece desaparecer y la acción se vuelve gratificante por sí misma, independientemente del resultado. El Kohelet fue un maestro del flujo hace 3000 años. Entendió que la clave para una vida próspera no era acumular más victorias o posesiones, sino acumular más momentos de presencia plena. La arquitectura de la paz interior se construye ladrillo a ladrillo, con cada acción realizada con total atención, con cada comida saboreada, con cada conversación escuchada de verdad. Esto transforma por completo nuestra relación con el trabajo y la ambición. Ya no trabajas para llegar a un fin de semana o a unas vacaciones. Trabajas porque el acto de resolver problemas, de crear, de servir, es intrínsecamente valioso. La ambición ya no es una carrera desesperada hacia una meta, sino el deseo de enfrentarse a desafíos cada vez más interesantes por el puro placer de poner a prueba tus capacidades.
Te vuelves inmune al caos externo porque tu fuente de bienestar es interna. Puedes perderlo todo: riqueza, estatus, reconocimiento, todo es Hebel, pero nadie puede quitarte tu capacidad de encontrar valor y placer en tus acciones presentes. Esa es la fortaleza inexpugnable. Si este código es tan liberador, tan poderoso, ¿por qué no vivimos todos así? ¿Por qué esta verdad, una vez revelada, no se convierte inmediatamente en nuestra forma de vida? La respuesta yace en los fantasmas de la máquina, en nuestra propia resistencia psicológica a la libertad. El antagonista invisible no es solo una fuerza externa, un condicionamiento social. También tiene un aliado dentro de nosotros, nuestro propio ego. El ego se ha construido a sí mismo sobre la ilusión del control. Se define por los logros, se alimenta de la validación externa y teme a la incertidumbre más que a nada. Soltar el control sobre los resultados le parece una forma de muerte. Renunciar a la preocupación por el futuro se siente, para el ego, como una abdicación irresponsable. Prefiere el sufrimiento familiar de la ansiedad a la paz desconocida del desapego. Hay una extraña comodidad en la preocupación, una falsa sensación de poder en el intento de controlarlo todo. Además, el sistema social que hemos construido refuerza activamente esta resistencia. La cultura del rendimiento nos aplaude por nuestra ansiedad, llamándola ambición. Nos recompensa por sacrificar nuestro presente en aras de un futuro productivo. Estar relajado y satisfecho en el ahora, sin perseguir frenéticamente la siguiente meta, es a menudo visto como pereza o falta de impulso. Somos adictos a la validación que proviene de perseguir el vapor. El like, el ascenso, el título, son las drogas que el sistema nos proporciona para mantenernos en la rueda del hámster. Abandonar esta persecución significa enfrentarse a una especie de síndrome de abstinencia social y personal. Significa aprender a autovalidarse. Significa encontrar tu valor no en lo que consigues, sino en quién eres mientras actúas. Esto da miedo. Es más fácil aceptar la narrativa oficial, la del guardián del sistema, que nos dice que la vida es una lucha sin sentido, porque eso nos exime de la aterradora responsabilidad de construir nuestro propio sentido desde dentro. Lo que nadie explica es que la sabiduría de Eclesiastés no estaba prohibida por un rey o un dios. Estaba, y sigue estando, prohibida por nuestra propia aversión a soltar las cadenas que, aunque nos hieren, nos resultan familiares. El código no estaba perdido. Solo esperaba a que estuviéramos lo suficientemente cansados de nuestra propia prisión para buscar la llave. Cuando el código se internaliza, no solo cambia tu forma de pensar, cambia la forma en que tus ojos ven el mundo. Es como si hubieras estado viendo una película en blanco y negro toda tu vida y de repente todo se inunda de color. Los patrones invisibles que antes te gobernaban ahora se vuelven evidentes. Empiezas a ver el Hebel, el vapor, por todas partes. Lo ves en las noticias, en la publicidad, en las redes sociales. Una tormenta incesante de cosas diseñadas para hacerte desear, temer y perseguir lo incontrolable. Pero ya no te afecta de la misma manera. Ves la maquinaria y al verla, te liberas de su poder. Tus decisiones cambian. Donde antes elegías el camino que prometía más reconocimiento externo, ahora puedes elegir el que ofrece un proceso más enriquecedor, incluso si es menos prestigioso. El miedo al fracaso, ese gran paralizador, se encoge drásticamente. Si el fracaso es solo un resultado posible, un evento de vapor que no define tu valor, te atreves a intentar cosas más grandes, a ser más audaz, a experimentar. Te conviertes en un antifrágil, como diría Nassim Taleb. El caos y la incertidumbre, que antes eran tus enemigos, ahora se convierten en tus aliados, porque sabes que tu paz interior
no depende de que el mundo exterior sea ordenado y predecible. Tus relaciones se transforman. Dejas de intentar cambiar o controlar a los demás y empiezas a apreciarlos por quienes son, aceptando que sus sentimientos y decisiones son su propio universo, tan Ebel como el tuyo. La necesidad de tener razón en las discusiones se desvanece, reemplazada por el deseo de comprender. La calidad de tu presencia se intensifica. Te conviertes en alguien que realmente escucha, que realmente ve. La gente se siente en paz a tu alrededor porque no quieres nada de ellos más que el intercambio presente. Esta no es una transformación mística o abstracta. Es el resultado psicológico natural de aplicar el código. Dejas de ser una hoja llevada por el viento de las circunstancias y te conviertes en el árbol, con raíces profundas en el presente, flexible ante la tormenta, pero firmemente anclado en tu propio ser. El mundo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el sistema operativo, desde el que lo procesas. Y esa es la única revolución que importa. Al llegar a este punto, uno podría pensar que esta sabiduría es única, un relámpago de genialidad aislado en un texto antiguo. Pero la verdad es aún más profunda y resonante. El código de Eclesiastés no es una anomalía, es la expresión, en un lenguaje y un contexto semítico, de una verdad humana universal. Es un conocimiento oculto que ha emergido en diferentes culturas y épocas, vestido con distintos ropajes filosóficos, pero con el mismo corazón indestructible. Los filósofos estoicos en Grecia y Roma, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, hablaron de la dicotomía del control, enseñando a sus discípulos a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Su concepto de apatheia no era la apatía, sino un estado de calma imperturbable que surge de centrarse únicamente en nuestras propias acciones y virtudes, aceptando el resto como indiferente. En Oriente, los maestros del taoísmo hablaron del Wu Wei, la acción sin esfuerzo, que consiste en fluir con el curso natural de las cosas, el Tao, en lugar de luchar contra él. El sabio taoísta no fuerza los resultados, sino que actúa en armonía con los patrones del universo. Los practicantes del Zen budismo buscan el Satori, la iluminación que a menudo llega a través de la comprensión profunda de la impermanencia de todas las cosas y la práctica de la atención plena en el momento presente, liberándose del sufrimiento que causa el apego a los resultados y a un yo fijo. Todas estas tradiciones, aparentemente dispares, convergen en el mismo núcleo de sabiduría que el Kohelet codificó en la palabra Hebel. Nos dicen, la fuente del sufrimiento es nuestro apego a lo incontrolable. La fuente de la libertad es el desapego de los resultados y el compromiso total con el proceso presente. Que esta verdad haya sido descubierta de forma independiente por las mentes más brillantes de diferentes civilizaciones no hace más que confirmar su poder y su validez. No estás aprendiendo una interpretación extraña de un libro antiguo. Estás conectando con un legado no hablado de la sabiduría humana, una corriente subterránea de conocimiento que fluye bajo la superficie de las historias y dogmas oficiales. El sabio olvidado no estaba solo, era parte de un coro silencioso que a través de los siglos ha estado cantando la misma canción de liberación. Hemos viajado juntos a través de las capas del tiempo y del significado, desde la prisión de una interpretación milenaria hasta el espacio abierto de una revelación personal. Hemos tomado un texto que nos fue presentado, y si te dijera que uno de los libros más pesimistas y melancólicos de la historia no es una confesión de derrota, sino un manual codificado para alcanzar la libertad absoluta? ¿Y si la famosa frase «vanidad de vanidades, todo es vanidad» no fuera un lamento, sino la primera clave de un secreto diseñado para desmantelar la ansiedad y prosperar en un mundo caótico? Estás a
punto de entrar en un territorio prohibido para la mente convencional. Un espacio donde las palabras que creías conocer revelarán un significado completamente distinto, un poder que te ha sido negado por la propia estructura de nuestra civilización. Este no es un simple análisis literario, es una exhumación. Vamos a desenterrar una verdad que ha permanecido sepultada bajo 2 milenios de interpretaciones erróneas. Una verdad tan potente que tuvo que ser disfrazada de desesperanza para poder sobrevivir. Todos conocemos esa sensación. La carrera incesante por el éxito, la validación, el propósito. La extraña fatiga de vivir en un mundo que nos exige correr cada vez más rápido solo para permanecer en el mismo lugar. Nos han enseñado que la felicidad es un destino, una cumbre que alcanzaremos tras acumular suficientes logros, suficiente riqueza, suficiente reconocimiento. Y así vivimos, persiguiendo un horizonte que retrocede a cada paso que damos, una persecución del viento. ¿Y si el problema no fuera tu esfuerzo? ¿Y si el problema no fueras tú, sino el mapa que te han entregado? Un mapa deliberadamente incompleto, que te señala todas las montañas que debes escalar, pero oculta el secreto de que la verdadera paz no se encuentra en ninguna de sus cimas. Este sentimiento de vacío, esta ansiedad latente, no es un fallo en tu sistema. Es la consecuencia natural de operar con un paradigma roto. Durante siglos, este texto antiguo, Eclesiastés, ha sido presentado como el testamento de un rey anciano y desilusionado que, tras tenerlo todo, concluyó que la vida no tiene sentido. Esta narrativa, repetida en incontables sermones, ensayos y aulas, es increíblemente útil para cualquier sistema que necesite a individuos dóciles y predecibles. Fomenta una especie de parálisis noble, una resignación santificada. ¿Para qué luchar? ¿Para qué innovar? ¿Para qué buscar la excelencia si al final todo es inútil? Pero lo que nadie explica es que ciertas verdades son tan revolucionarias que deben ser veladas. Este conocimiento oculto no fue protegido con muros o guardias, sino con la barrera más infranqueable de todas, la propia aversión humana a mirar de frente a las verdades incómodas. Nos enseñaron a admirar la jaula por sus barrotes dorados, sin preguntarnos nunca si, en realidad, contenía una llave. Hoy no vamos a leer este libro. Vamos a descifrarlo. Juntos vamos a desenterrar una verdad ignorada, un conocimiento oculto a plena vista que tiene el poder de reconfigurar por completo la forma en que percibes el éxito, el fracaso, el propósito y la propia naturaleza de la realidad. Este misterio no es solo académico, es profundamente personal. Es la clave para entender por qué las personas más exitosas a menudo son las más infelices, por qué la ansiedad se ha convertido en la banda sonora de nuestra era y por qué, a pesar de tener más que ninguna otra generación en la historia, sentimos una carencia fundamental. La psicología humana es el campo de batalla. Y este texto es un arma olvidada. Prepárate, porque lo que vas a descubrir alterará el paradigma con el que mides el valor de tu propia vida. No es una teoría, es una herramienta. Una vez que veas el código, no podrás dejar de verlo en todas partes, en cada aspecto de tu existencia. Si sientes que hay una verdad más profunda esperándote, que hay una pieza del puzzle que siempre te ha faltado para comprender el juego de la vida, entonces quédate. Este viaje es para ti. Suscríbete, porque lo que estamos a punto de desvelar no es solo una interpretación olvidada, es el manual de instrucciones para una mente que no puede ser esclavizada. El guardián del sistema es una figura poderosa y sutil. No lleva armas ni corona, sino que se viste con el manto de la tradición, la autoridad académica y la interpretación aceptada. Durante siglos, este guardián ha custodiado el libro de Eclesiastés, presentándolo al mundo como el testamento final de un rey anciano y desilusionado.
La narrativa oficial es simple y efectiva. El hombre más sabio y rico del mundo, Salomón, lo tuvo todo y, al final de su vida, concluyó que todo esfuerzo humano bajo el sol es inútil, una persecución del viento. Este mensaje, repetido en incontables sermones, ensayos filosóficos y clases de literatura, ha moldeado la psicología colectiva de Occidente de formas que apenas empezamos a comprender. Fomenta una especie de parálisis noble, una resignación santificada. ¿Para qué luchar? ¿Para qué innovar? ¿Para qué buscar la excelencia? Si al final todo es vanidad, este paradigma es increíblemente útil para cualquier estructura de poder que requiera una población dócil. Al internalizar la idea de que la búsqueda de poder, conocimiento o riqueza en este mundo es una empresa vacía, el individuo renuncia a su soberanía personal y la cede a un sistema mayor, ya sea religioso o estatal, que le promete una recompensa en un futuro intangible, en un más allá. Es el mecanismo perfecto de control. Neutralizar la ambición en su misma raíz, filosófica, convirtiendo una obra de profunda psicología humana en un himno a la impotencia. El misterio no es que esta interpretación exista, sino que haya sido tan universalmente aceptada sin un análisis crítico más profundo. ¿Cómo es posible que una mente como la que se atribuye a Salomón, un estratega, un constructor, un poeta, dedicara su legado final a un simple lamento nihilista? Sería como si un maestro de ajedrez, tras una vida de victorias, escribiera un libro concluyendo que mover las piezas no tiene sentido. Es una contradicción tan flagrante que debería haber hecho saltar todas las alarmas. Pero el guardián del sistema es hábil. Ha sabido enfatizar la melancolía del texto, su belleza poética y su aparente sabiduría sobre la fugacidad de la vida, ocultando así su núcleo operativo, su verdadera función. Nos enseñaron a admirar la jaula por sus barrotes dorados, sin preguntarnos nunca si, en realidad, contenía una llave. Lo que nadie explica es que la construcción de este conflicto no fue un accidente, sino un acto deliberado de encubrimiento. Pequeños indicios de la verdad ignorada han estado siempre presentes, como susurros en los márgenes de la historia. Eruditos a lo largo de los siglos notaron las extrañas contradicciones del texto, sus repentinos estallidos de alegría y sus insistentes llamadas a disfrutar del trabajo y de la vida, pasajes que el guardián siempre ha minimizado como meras inconsistencias de un anciano errático. Estos no eran errores, eran las migas de pan dejadas por el sabio olvidado para que el buscador las encontrara. Para entender el código, primero debemos entender al codificador. El autor de Eclesiastés, conocido por el título hebreo Kohelet, que se traduce como el que congrega o el predicador, no era un anciano deprimido sentado en un trono polvoriento. Esa es la caricatura que nos han vendido. Debemos imaginarlo de otra manera, como un maestro estratega de la mente humana, un psicólogo profundo que vivió en una era de poder absoluto y fragilidad extrema. Este sabio olvidado, ya fuera el propio Salomón o alguien que adoptó su voz, se enfrentaba a un problema monumental: cómo transmitir una sabiduría revolucionaria y potencialmente subversiva de una forma que pudiera sobrevivir a la censura de imperios, a la quema de bibliotecas y a la distorsión de los dogmas a lo largo de los milenios. No podía escribir un manual directo titulado «Cómo alcanzar la invulnerabilidad psicológica y liberarse del control social». Un texto así habría sido destruido en una generación. La verdad directa es frágil, la verdad codificada en un enigma, sin embargo, es casi indestructible. Así que eligió el método más brillante posible, un troyano filosófico. Creó un texto que, en su superficie, parecía apoyar el statu quo.
Un texto que los guardianes del sistema mirarían y dirían: «Ah, sí, esto es útil. Enseña a la gente a no desear demasiado, a aceptar su suerte, podemos usarlo». Y así lo hicieron. Pero bajo esa capa de pesimismo aparente, el Kohelet ocultó un manual de operaciones para la mente, un sistema operativo para la libertad interior. Usó el lenguaje de la desesperanza para señalar el camino hacia una esperanza inquebrantable. Usó la melancolía como un camuflaje para la alegría más radical. Este conocimiento oculto estaba protegido no por muros o guardias, sino por la propia aversión humana a mirar de frente a las verdades incómodas. La mayoría de la gente, al leer "todo es vanidad", siente una punzada de tristeza y cierra el libro. Solo el verdadero buscador, aquel que siente que algo no encaja en esa explicación simplista, se detiene y se pregunta: ¿qué significa realmente vanidad? ¿Por qué esta insistencia, esta repetición casi obsesiva? El sabio olvidado sabía que su mensaje no era para todos. Era un legado para las futuras generaciones de buscadores, para aquellos individuos que, sintiendo el peso del mundo y la tiranía de las expectativas, buscarían algo más que las respuestas prefabricadas. Dejó un mapa del tesoro disfrazado de elegía, un secreto susurrado a través de los siglos, esperando a los oídos correctos. El conflicto, por tanto, no se establece entre el hombre y un Dios indiferente, sino entre la mente condicionada y la mente despierta. Y la primera arma para esta batalla interna, la primera pista que el sabio nos dejó, es una palabra, una sola palabra cuya distorsión ha sostenido todo el edificio de la mentira. Aquí es donde comienza la revelación. La palabra que ha sido la piedra angular de la interpretación pesimista, la palabra que ha definido el tono de todo el libro, es la palabra hebrea Hebel, traducida casi universalmente como vanidad. Y esta traducción es, en el mejor de los casos, una simplificación grosera y, en el peor, una distorsión deliberada. La palabra Hebel no significa primariamente sin sentido o inútil, en el sentido de carente de valor. Su significado literal, concreto y visual es vapor, aliento, niebla, humo. Es algo efímero, intangible, fugaz y, lo más importante de todo, incontrolable. Imagina el vaho de tu aliento en un día frío. Puedes producirlo, puedes verlo por un instante, pero no puedes agarrarlo, no puedes retenerlo, no puedes ordenarle que permanezca. Se disipa. Eso es Hebel. Este no es un pequeño matiz semántico. Es un cambio de paradigma que hace que todo el edificio de la interpretación tradicional se derrumbe. El Kohelet no está haciendo una declaración sobre el valor de las cosas. No está diciendo que tu trabajo, tus ambiciones, tus relaciones o el conocimiento no valgan nada. Está haciendo una declaración sobre tu capacidad de control sobre ellas. Cuando dice que la sabiduría, la riqueza, el placer, el trabajo y la vida misma son Hebel, no está diciendo que son despreciables. Está diciendo: todo esto es como el humo, no puedes controlarlo. El resultado final de tu trabajo, el reconocimiento que recibes, la opinión que los demás tienen de ti, el futuro, la duración de tu propia vida, todo eso es Hebel, vapor, incontrolable. ¿Sientes el cambio? La angustia existencial no proviene de la falta de sentido de la vida. Proviene de nuestro intento desesperado y agotador de controlar lo incontrolable. La psicología moderna ha tardado 2000 años en llegar a una conclusión similar, con conceptos como la dicotomía del control en el estoicismo o la aceptación radical en las terapias de tercera generación. El Kohelet lo codificó en una sola palabra. Esta verdad ignorada es la primera llave. Cada vez que el texto dice vanidad, debemos leer vapor o incontrolable.
De repente, el libro deja de ser un lamento y se convierte en un diagnóstico preciso de la condición humana y la causa fundamental del sufrimiento psicológico. No nos dice no actúes, nos dice actúa, pero entiende que el resultado es vapor. No nos dice no ames, nos dice ama, pero entiende que no puedes controlar el corazón del otro. Este es el secreto que lo cambia. No se trata de valor, se trata de control. Y la comprensión de esta diferencia es el primer paso hacia la auténtica libertad. Pero esta llave no abre solo una puerta, abre una cámara de secretos que reescribe cada palabra que creíamos conocer. Con la llave de Hebel en la mano, podemos abrir una de las cámaras más famosas y malinterpretadas del texto, el poema sobre los tiempos. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. La interpretación tradicional, la del guardián del sistema, nos presenta esto como una expresión de fatalismo. Nos dice que somos marionetas en manos del destino, que no hay nada que podamos hacer más que aceptar pasivamente los ciclos que se nos imponen. Es una lectura que induce a la pasividad, pero a la luz del código. Este pasaje se transforma de una sentencia de prisión a un mapa estratégico del terreno de la realidad. El sabio olvidado no está diciendo resígnate, está diciendo reconoce. Reconoce las estaciones de la vida, las mareas de la existencia. Un agricultor sabio no intenta plantar en pleno invierno. No malgasta su energía luchando contra la estación. En su lugar, la entiende. Sabe que hay un tiempo para arar, un tiempo para sembrar, un tiempo para esperar y un tiempo para cosechar. Su éxito no reside en doblegar las estaciones a su voluntad, sino en alinear sus acciones con la naturaleza de la estación en la que se encuentra. Esta idea no es una interpretación esotérica y aislada. Es una verdad universal que ha sido descubierta, olvidada y redescubierta por las mentes más brillantes de la historia, en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Piensa en los filósofos estoicos de Grecia y Roma, hombres como Epicteto, un esclavo, y Marco Aurelio, un emperador. A miles de kilómetros y cientos de años del Coelet, llegaron a la misma conclusión fundamental, lo que ellos llamaron la dicotomía del control. Epicteto lo expresó con una claridad demoledora en su Enquiridión. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, nuestras aspiraciones, nuestros deseos y nuestras acciones. Fuera de nuestro control está todo lo demás. Nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestra reputación, los resultados de nuestros esfuerzos. La receta estoica para la tranquilidad y la fortaleza era simple. Enfocar el 100% de tu energía en lo que controlas y cultivar una indiferencia serena hacia todo lo que no. ¿No es esto exactamente lo que el Coelet codificó en la palabra Hebel? ¿Por qué entonces la sabiduría de Epicteto es celebrada en la filosofía secular como un pilar del pensamiento racional, mientras que la misma idea en Eclesiastés ha sido relegada al pesimismo religioso? La respuesta es simple. El guardián del sistema fragmentó el conocimiento, manteniendo estas verdades en silos separados, para que nadie pudiera ver el patrón, el mapa completo. El rastro de esta verdad ignorada no se detiene en Roma. Si viajamos hacia Oriente, a la antigua China, encontramos a los maestros del taoísmo enseñando el principio del Wu Wei, a menudo mal traducido como inacción. Su significado real es acción sin esfuerzo o acción sin lucha. El sabio taoísta no intenta forzar los resultados ni imponer su voluntad sobre el mundo. En cambio, observa los patrones de la naturaleza, el fluir del Tao, y alinea sus acciones con esa corriente. Es el arte de nadar con la marea, no contra ella. El Tao Te Ching
al igual que Eclesiastés, está lleno de paradojas que señalan esta misma verdad. El que se aferra, pierde. El que suelta, gana. De nuevo, vemos el mismo principio. La liberación del sufrimiento a través del abandono de la lucha por controlar lo incontrolable. Y en Japón, los maestros Zen basaron gran parte de su práctica en la meditación sobre la impermanencia, Mujo, la idea de que todo es transitorio, como el rocío de la mañana. Su objetivo no era lamentar esta fugacidad, sino abrazarla como la verdadera naturaleza de la realidad, encontrando la belleza y la paz precisamente en su carácter efímero. No es Mujo otra palabra para Hebel. Todas estas tradiciones, celebradas por su profundidad psicológica, son ecos de la misma revelación. Eclesiastés no era un lamento aislado, sino la voz semítica en un coro global de sabiduría humana que ha sido sistemáticamente silenciado y desmembrado. Pero quizás la prueba más contundente no proviene de la filosofía antigua, sino de los laboratorios de psicología del siglo XX y XXI. La ciencia, con sus herramientas de medición y experimentación, ha validado empíricamente la sabiduría del Kohelet. Tomemos el trabajo de Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del Holocausto. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl observó que incluso en las condiciones más inhumanas, los prisioneros que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que encontraban un sentido y ejercían lo que él llamó la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Entre el estímulo y la respuesta, decía Frankl, hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En esa respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esta es la aplicación práctica del Código de Eclesiastés. Reconocer que aunque no controlemos los eventos externos, el Hebel, siempre controlamos el espacio interior desde el cual respondemos a ellos. Más recientemente, terapias de tercera generación, como la terapia de aceptación y compromiso, ACT, se han construido enteramente sobre este principio, enseñando a los pacientes a aceptar lo que está fuera de su control personal y a comprometerse con acciones que enriquezcan su vida según sus propios valores. La psicología moderna está, en efecto, rediseñando la llave que el Kohelet forjó hace 3 milenios. La ciencia también nos ha proporcionado una explicación devastadora de por qué la persecución del vapor es una receta para la infelicidad. Los psicólogos Sonja Lyubomirsky y Kenon Sheldon, entre otros, han documentado exhaustivamente el fenómeno de la adaptación hedónica o la cinta de correr hedónica. Sus estudios demuestran que, sin importar los grandes logros o fracasos que experimentemos, nuestro nivel de felicidad tiende a volver a un punto de referencia relativamente estable. Conseguir ese ascenso, comprar esa casa, recibir ese reconocimiento, todo ello proporciona un impulso de felicidad temporal, pero pronto nos adaptamos y volvemos a nuestro estado anterior, necesitando una nueva meta, un nuevo logro para sentirnos bien de nuevo. El Kohelet lo describió poéticamente como perseguir el viento. La ciencia moderna le ha puesto un nombre clínico. Esto no es filosofía, es un mecanismo documentado de nuestra psicología humana. La cultura del éxito y el consumismo se basan enteramente en ignorar esta verdad, en vendernos la promesa de que la próxima compra, el próximo logro, será el que finalmente nos traiga una felicidad duradera. Es una mentira que se desmorona ante la evidencia científica, la misma evidencia que valida la estrategia del sabio olvidado. Deja de correr en la cinta, encuentra el valor y la satisfacción no en la meta, sino en el acto de caminar. Entonces, ¿por qué este conocimiento, respaldado por la filosofía, la historia y la ciencia, ha
permanecido oculto a plena vista, porque reconocerlo requiere desmantelar los cimientos de muchos de los paradigmas que gobiernan nuestra sociedad. La economía del crecimiento infinito necesita que creamos que la felicidad está en la próxima adquisición. Los sistemas de poder político y corporativo necesitan que definamos nuestro valor por nuestra productividad y nuestros logros, manteniéndonos en una carrera constante que nos deja demasiado agotados para cuestionar el sistema mismo. Las instituciones religiosas, a menudo, han preferido una narrativa que sitúa el poder y el sentido fuera del individuo, en una entidad externa o en una vida futura, lo que desincentiva la búsqueda de la soberanía interior en el aquí y ahora. El secreto de Eclesiastés no fue ocultado por una conspiración activa, sino por una convergencia de intereses y por la pereza intelectual de aceptar la primera capa de significado sin cavar más profundo. Se necesitaban los ojos de un estoico, la mente de un taoísta y los datos de un psicólogo para ver las diferentes facetas del mismo diamante. Y ahora, por primera vez, todas esas piezas del puzzle están sobre la mesa, formando una imagen inconfundible y liberadora. Lo que estamos viendo no es una teoría, es la revelación de una ley fundamental de la física psicológica. Al igual que la gravedad, opera tanto si creemos en ella como si no. Nuestro sufrimiento no es aleatorio. A menudo es el resultado directo de violar este principio, de intentar agarrar el vapor, de luchar contra las estaciones, de atar nuestra identidad a los resultados incontrolables. Las pruebas no están solo en libros antiguos o en estudios científicos. Están en la experiencia vivida de cada ser humano que ha sentido la punzada de la ansiedad ante la incertidumbre o la decepción cuando un resultado esperado no se materializa. El Kohelet no fue un profeta ni un místico, fue un observador implacable y honesto de la condición humana, un científico del alma, su laboratorio, y nos dejó sus notas, codificadas en un lenguaje que solo podía ser descifrado por aquellos que estuvieran lo suficientemente desesperados por la verdad como para mirar más allá de las sombras en la pared de la cueva. Pero entender la teoría, ver las pruebas, es solo el primer paso. Lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior y nos enfrenta a la pregunta más importante de todas. Ahora que conoces el código, ¿qué vas a hacer con él? Ahora que posees la llave, la verdad ignorada sobre el Hebel, la pregunta inevitable resuena en el silencio de tu mente. ¿Qué significa esto para ti, aquí y ahora, en el laberinto de tu vida cotidiana? Esta revelación no es un mero ejercicio intelectual, es un espejo. Y lo que refleja puede ser profundamente incómodo. Refleja una verdad sobre la naturaleza humana que hemos pasado milenios intentando negar. Estamos programados para perseguir el vapor. Nuestra mente, en su diseño más fundamental, es una máquina de predicción y control. Un mecanismo de supervivencia forjado en las llanuras del Pleistoceno, donde anticipar la trayectoria de una lanza o controlar el acceso a los recursos significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Pero ese antiguo sistema operativo, tan útil en un mundo de peligros físicos inmediatos, se ha convertido en una fuente de tormento en nuestro complejo mundo moderno. Vivimos en una era de abstracciones, futuros inciertos y realidades sociales fluidas, y nuestra mente sigue aplicando la misma estrategia, intentar controlar lo incontrolable. Esta es la grieta fundamental en la experiencia humana, el cisma interior que genera una ansiedad constante. El código de Eclesiastés no nos juzga por ello, simplemente lo diagnostica con una precisión que hiela la sangre. Observa tu propia vida a través de esta nueva lente.
Cada vez que actualizas una red social esperando una notificación, estás persiguiendo el vapor de la validación ajena. Cada vez que te obsesionas con el resultado de un proyecto, en lugar de sumergirte en el proceso de crearlo, estás intentando agarrar el humo del futuro. Cada vez que intentas forzar a alguien a que te ame o te entienda de una manera específica, estás tratando de darle forma a la niebla de la conciencia de otro ser humano. Lo que nadie explica es que nuestra sociedad entera está construida sobre la mercantilización de este Hebel. La industria de la publicidad no vende productos, vende la promesa de que a través de ese producto podrás controlar cómo te perciben los demás. La cultura del trabajo no vende una carrera, vende la ilusión de que un título o un salario te darán un control permanente sobre tu seguridad y tu valor. Hemos construido una civilización que nos anima activamente a dedicar nuestras vidas a ser arquitectos de la niebla. Nos hemos vuelto adictos a la frustración de ver cómo nuestras creaciones se disipan, creyendo que el problema es que no nos esforzamos lo suficiente, cuando el problema real es el material con el que intentamos construir. Esta revelación tiene el poder de reescribir la percepción de tu propia identidad. Durante años has construido el castillo de tu yo sobre cimientos de vapor. Te defines por tus logros, que son resultados pasados e incontrolables. Te defines por tus metas, que son resultados futuros e incontrolables. Te defines por tu rol en tus relaciones, que depende de las percepciones incontrolables de los demás. ¿Qué sucede, entonces, cuando olvidado, una meta no se alcanza o una relación cambia? El castillo entero se derrumba, porque nunca estuvo construido sobre tierra firme. Este es el origen del miedo paralizante al fracaso. No tememos al acto de fallar, tememos a lo que ese fallo dice sobre quiénes somos. Vemos el fracaso no como un simple resultado, sino como un veredicto sobre nuestro ser. El Código de Eclesiastés nos ofrece la única salida a esta trampa existencial: desvincular radicalmente tu identidad de todo lo que es Hebel. Tu valor no reside en el resultado de la carrera, sino en el coraje con el que corres. Tu identidad no es el castillo de niebla, sino el arquitecto que, momento a momento, elige qué ladrillo poner, independientemente de si la estructura final permanece o se desvanece. Piensa en la inmensa cantidad de energía mental y emocional que se libera con esta comprensión. La energía que antes dedicabas a preocuparte por el futuro, a rumiar sobre el pasado, a descifrar las intenciones de los demás, a planificar cada contingencia posible. Toda esa energía ahora está disponible para ti en el único lugar donde puede efectuar un cambio real: el presente. Es como si hubieras estado intentando conducir un coche con el freno de mano puesto y de repente descubres cómo soltarlo. La tensión no desaparece del mundo, pero desaparece de tu relación con él. El caos puede seguir reinando fuera, pero dentro de ti comienza a crecer un núcleo de calma imperturbable. Ya no eres una víctima de las circunstancias, esperando que el viento sople a tu favor. Te conviertes en el capitán de tu barco, que no puede controlar la tormenta, pero que puede y debe controlar el timón con maestría. Esta es la diferencia entre una vida de reacción y una vida de acción soberana. Y esta elección, este cambio de enfoque, está disponible para ti en cada instante. Sin embargo, no nos engañemos. Aceptar esta verdad es un acto de rebelión. El antagonista invisible, ese condicionamiento social que vive dentro de nosotros, no cederá su poder sin luchar. Hay una extraña y perversa comodidad en la ansiedad. Nos da una falsa sensación de control, como si preocuparnos por un problema fuera lo mismo que hacer algo al respecto. Nuestro ego
Esa parte de nosotros que se define por la comparación y el logro, se aferra desesperadamente a la ilusión de control. Soltarla se siente como una muerte. El sistema entero está diseñado para castigar esta forma de libertad. Te llamarán indiferente cuando, en realidad, eres sereno. Te llamarán perezoso cuando en realidad eres eficiente con tu energía. Te llamarán extraño por no unirte a la carrera frenética por perseguir el viento. La presión para volver a la antigua forma de pensar, a la prisión familiar de la expectativa, será inmensa, porque una persona que ha internalizado el código de Eclesiastés se vuelve peligrosamente impredecible para un sistema que se basa en la previsibilidad del deseo y el miedo humano. Esta tensión creciente no es una señal de que estás haciendo algo mal. Al contrario, es la prueba de que estás despertando. Es el sonido de las cadenas que empiezan a oxidarse y a crujir. Sientes la resistencia porque estás empujando contra los barrotes de una jaula que hasta ahora habías confundido con el horizonte. Cada vez que eliges enfocarte en tu acción presente, en lugar de en el resultado futuro, estás doblando uno de esos barrotes. Cada vez que aceptas una situación como es, en lugar de agotarte luchando contra ella, estás creando una fisura en el muro. El camino hacia la libertad no es una revelación única y pacífica, sino una serie de pequeñas batallas internas, una elección consciente repetida una y otra vez, momento a momento. Y el sabio olvidado lo sabía. Sabía que darnos la llave no era suficiente. También tenía que enseñarnos a usarla como un arma. Hemos desmantelado la prisión. Hemos visto cómo sus muros fueron construidos con una mentira semántica y reforzados por nuestra propia psicología. Ahora, estás de pie, en medio de las ruinas de tu antigua visión del mundo, con la llave en la mano. Sientes el peso de esta nueva libertad y es a la vez estimulante y aterrador. Has aprendido el diagnóstico, has entendido la enfermedad, pero aún falta la pieza más importante del rompecabezas, la herramienta, el mecanismo práctico para aplicar este conocimiento en el fragor de la batalla diaria contra el caos y la ansiedad. Porque el Kohelet no solo nos dejó un mapa, nos dejó un mantra, una fórmula, de poder oculta en la frase más famosa y malinterpretada de toda la historia. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior, convirtiendo el lamento más grande de la humanidad en su grito de guerra más poderoso. Este es el punto de virada, el momento en que todas las piezas encajan y la estructura oculta del texto se revela en toda su magnitud. La frase que ha sido el epítome del nihilismo durante milenios, la frase que abre y casi cierra el libro Vanidad de vanidades, todo es vanidad, no es una conclusión, no es un suspiro de derrota, es una instrucción, es un mantra de poder, es un acto de guerra psicológica contra el antagonista invisible que vive dentro de ti. Es la fórmula que el sabio olvidado nos legó para aniquilar la ansiedad en su origen. Esta es la revelación que reorganiza todo el puzzle, el conocimiento oculto que ha estado vibrando bajo la superficie, esperando a ser escuchado. No es una descripción del mundo, es una herramienta para transformarlo. Repitámosla ahora con el código descifrado. Hebel Hebelim, Hakol Hebel. Vapor de vapores, todo es vapor. No es una declaración sobre la falta de valor del mundo. Es una instrucción para tu mente. Es un ejercicio activo, una elección consciente. Imagina que te enfrentas a una situación que te genera una angustia inmensa, una presentación importante, el miedo al juicio de los demás, la incertidumbre sobre el futuro de tu relación, la preocupación por tu salud. La mente, condicionada por el sistema, se obsesiona con el resultado, intenta controlar lo incontrolable. Y en ese momento, el código te ofrece un arma. Respiras hondo y declaras internamente con la fuerza de una decisión soberana.
El resultado de esta presentación es vapor. La opinión que los demás tengan de mí es vapor. Lo que suceda mañana es vapor. ¿Sientes las consecuencias de este acto? No estás diciendo que no te importe o que no vayas a esforzarte. Estás haciendo algo más radical. Estás realizando una cirugía del alma, separando quirúrgicamente tu ser de aquello que no puedes controlar. Estás retirando tu energía psíquica de la esfera del Ebel y reenfocándola al 100% en la única esfera que te pertenece, tus acciones en el momento presente. ¿Qué puedes hacer ahora? Preparar la presentación lo mejor posible. ¿Qué puedes hacer ahora? Ser honesto y vulnerable en tu relación. ¿Qué puedes hacer ahora? Cuidar tu cuerpo con los medios a tu alcance. Acción es tuya. El resultado es vapor. Esta es la verdad ignorada en su forma más pura y funcional. La famosa frase no es una descripción pasiva de la realidad, es una herramienta activa para gestionarla. Este paradigma no solo dinamita los cimientos de la ansiedad moderna, redefine la naturaleza misma del poder. El poder, según el paradigma antiguo, es la capacidad de controlar los resultados. El poder, según el código de Eclesiastés, es la capacidad de ser imperturbable ante los resultados. El primero es frágil, dependiente de un mundo externo caótico e impredecible. El segundo es indestructible, anclado en un santuario interior que nada ni nadie puede tocar. Una persona que opera desde este nuevo centro de gravedad se vuelve incomprensible y, por tanto, ingobernable para los sistemas de poder que se basan en la manipulación del miedo y el deseo. ¿Cómo controlas a alguien cuyo sentido del valor no depende de tu aprobación? ¿Cómo manipulas a alguien que no teme al fracaso? Te conviertes en un fantasma en la máquina, moviéndote a través del sistema sin que sus engranajes puedan atraparte. Lo que nadie explica es que este acto de declarar vapor a lo incontrolable tiene profundas implicaciones neurológicas. La preocupación crónica y la ansiedad mantienen a nuestro cerebro en un estado de alerta constante, dominado por la amígdala, el centro del miedo. Al aplicar conscientemente el mantra, estás activando la corteza prefrontal, el centro del pensamiento ejecutivo y la regulación emocional. Estás, literalmente, reconfigurando tus redes neuronales, entrenando a tu cerebro para que pase de un estado de reacción a uno de respuesta consciente. Estás construyendo pensamiento a pensamiento, un puente neuronal desde la prisión de la ansiedad hacia la tierra de la serenidad. No es magia, es psicología humana aplicada en su nivel más profundo. Es un secreto que la neurociencia moderna apenas comienza a cartografiar, pero que el sabio olvidado ya había diseñado. ¿Ves que ves esto? El mundo entero se transforma. La cultura del hustle, con su glorificación del agotamiento, se revela como un culto masivo a la persecución del vapor. Las redes sociales se muestran como un mercado global de validación efímera, donde intercambiamos nuestra paz presente por la promesa de un me gusta futuro. La política, con sus promesas de control sobre un futuro incierto, se desnuda como un teatro de sombras. Ya no puedes no verlo. Cada titular, cada anuncio, cada conversación revela el mismo patrón. La humanidad atrapada en un intento desesperado por agarrar el humo con las manos. Y tú, con este conocimiento oculto, te conviertes en un observador, un buscador que ha encontrado el mapa para salir del laberinto. Pero esta libertad tiene un precio. Al abandonar la carrera por el vapor, te desconectas de la principal fuente de conexión y conversación de la sociedad. Te vuelves un extraño en tu propia cultura, el antagonista invisible, el paradigma social. No te dejará ir fácilmente.
Tus amigos y familiares, aún atrapados en la carrera, pueden interpretar tu calma como apatía, tu desapego como desinterés. El sistema te empujará a volver a preocuparte, a volver a temer, porque tu serenidad es una amenaza para su existencia. Tu paz es un acto de rebelión silenciosa que demuestra que la prisión es opcional. Y no hay nada que un sistema de control tema más que el ejemplo de un prisionero que ha encontrado la llave de su propia celda. Hemos llegado al corazón del misterio. La revelación no es solo que una palabra fue mal traducida. La revelación es que el lamento más grande de la historia es en realidad un grito de guerra, que la frase que simbolizaba la desesperanza es en realidad la herramienta más poderosa para construir una esperanza inquebrantable. Hemos desmantelado la bomba, hemos desactivado el mecanismo de la ansiedad, pero el sabio olvidado no nos dejó en el vacío, en un silencio nihilista. Tras enseñarnos a demoler la prisión de la mente, nos dejó los planos para construir un palacio en su lugar. Porque una vez que dejas de perseguir el vapor, ¿qué te queda? La respuesta a esa pregunta no es una conclusión, es el comienzo de todo. Hemos viajado juntos a través de las capas del tiempo y del significado, desde la prisión de una interpretación milenaria hasta el espacio abierto de una revelación personal. Hemos tomado un texto que nos fue presentado como un epitafio a la esperanza y hemos descubierto que, en realidad, era su lugar de nacimiento secreto. El código de Eclesiastés, una vez descifrado, no nos deja en un vacío nihilista. Al contrario, tras demoler la estructura de la ansiedad, tras enseñarnos a declarar como vapor todo aquello que nos encadena a la preocupación y al miedo, nos ofrece los planos para construir un palacio en su lugar, el palacio de la presencia. La respuesta a la pregunta, ¿qué nos queda después de soltar el vapor?, es simple y demoledora. Nos queda todo lo que es real. Nos queda el ahora. Nos queda el acto mismo, la textura del pan, el calor del sol, el desafío y la satisfacción del trabajo bien hecho. El sabio olvidado no nos enseñó a renunciar al mundo. Nos enseñó a poseerlo de la única manera en que puede ser poseído, momento a momento. La revelación final, el clímax de este viaje, es que existen fundamentalmente dos formas de vivir. La primera es la vida del Hebel, la persecución del vapor. Es la vida orientada al futuro, definida por los resultados, alimentada por la expectativa y por tanto condenada a un ciclo perpetuo de ansiedad y decepción. Es la vida que la mayoría de nosotros hemos sido condicionados a vivir, la carrera en la cinta de correr hedónica. La segunda es la vida del proceso, es la vida anclada en el presente, donde el valor no se encuentra en la meta, sino en la calidad de la caminata, donde la recompensa no es el reconocimiento futuro, sino la inmersión total en la tarea presente. El Kohelet lo repitió como un estribillo a lo largo de su obra. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y hallar placer en su trabajo. Esto no era una invitación al hedonismo simple, sino la formulación de la ley más fundamental de la psicología humana. La plenitud es un subproducto de la atención plena, no un premio al final de una lucha. La recompensa no está al final del camino. La recompensa es el camino. Este conocimiento no es una teoría, es una mutación en tu percepción. Una vez que internalizas el código, el mundo exterior no cambia, pero tu relación con él se transforma para siempre. Dejas de ser una hoja llevada por el viento de las circunstancias y te conviertes en el árbol, con raíces profundas en el presente, flexible ante la tormenta, pero firmemente anclado en tu propio ser. El miedo al fracaso, ese fantasma que ha saboteado tantos sueños, se disipa, porque el fracaso ya no es un veredicto sobre tu valor, sino simplemente un resultado de vapor, un dato en el gran experimento de la vida. Tus relaciones se
vuelven más auténticas, porque dejas de necesitar que los demás llenen un vacío o cumplan una expectativa, y empiezas a disfrutar de su presencia tal como es. Te vuelves inmune al caos externo, porque tu fuente de paz es interna. Has construido una fortaleza en tu interior que ninguna crisis, ninguna crítica, ninguna pérdida puede derribar. Hemos desenterrado un secreto que ha permanecido oculto a plena vista, protegido por el velo de la melancolía. Hemos aprendido que la palabra Ebel no significaba sin sentido, sino incontrolable, cambiando un lamento por un diagnóstico. Hemos descubierto que la frase más pesimista de la historia, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no era una conclusión de derrota, sino un mantra de poder, una herramienta para disolver la ansiedad. Hemos visto cómo esta verdad ignorada no es una idea aislada, sino un eco de la sabiduría universal encontrada en el estoicismo, el taoísmo y validada por la neurociencia y la psicología modernas. El conocimiento no estaba perdido, solo estaba esperando a que estuviéramos lo suficientemente cansados de nuestras prisiones autoimpuestas para empezar a buscar la llave. El sabio olvidado no estaba solo. Era parte de un coro silencioso que a través de los siglos ha estado cantando la misma canción de liberación. Vivir, según este código, es un acto de resistencia silenciosa. Es una rebelión contra un paradigma que se beneficia de tu ansiedad, de tu insatisfacción y de tu miedo. Es elegir la soberanía interior en un mundo que constantemente intenta colonizar tu mente con deseos y temores ajenos. No es un camino fácil, porque requiere una vigilancia constante, una elección repetida de volver al presente cada vez que la mente intenta escapar hacia el vapor del futuro o del pasado, pero es el único camino hacia una libertad que no depende de las circunstancias. La verdadera fortaleza no reside en controlar el mundo, sino en la maestría de tu mundo interior. El misterio de Eclesiastés se ha resuelto. No era la confesión de un rey derrotado, sino el legado de un maestro liberado. Un mapa dejado para que otros pudieran encontrar la salida del laberinto. El viaje de desciframiento termina aquí, pero tu viaje de aplicación apenas comienza. Has recibido el mapa, la llave, el código. La prisión de la mente tiene ahora una puerta visible. Lo que hagas a partir de este momento redefinirá el resto de tu historia. La verdad ignorada ha sido revelada y el conocimiento oculto ya no lo está. Ahora te pertenece a ti. Y esto nos lleva a la pregunta final, la única que realmente importa. Ahora que tienes la llave de tu propia jaula, ¿qué es lo primero que harás con tu libertad? Si este viaje ha despertado algo dentro de ti, si sientes que has encontrado una pieza del puzzle que te faltaba, entonces nuestro trabajo aquí solo acaba de empezar. Este canal es nuestra congregación, un lugar para seguir desenterrando las verdades que moldean nuestra realidad. Asegúrate de estar suscrito y activa las notificaciones porque hay muchos más códigos por descifrar. Y si crees que este mensaje puede ser la llave para otra persona, comparte este mapa. Ayúdanos a extender esta revelación. Gracias por caminar a nuestro lado.